Muy buenos días. Hoy es domingo 3 de noviembre del año 2024. Son las 10:10 de la mañana. Este espacio le llamamos Sincericidio, es el número 41. Y hoy, para esta actividad especial, tengo invitado al profesor José Vicente Carrasquero, que yo le digo profesor porque hoy en día es una de las asignaturas que muy pocos se pueden dar el lujo de decir, porque doctor hay mucho cabeza machete, pero profesores, el profesor Carrasquero. Además de eso, es doctor en ciencias políticas, matemático puro, pero además de ser un extraordinario amigo de esta casa, es una persona que ha hecho el trabajo acucioso como lo hacen los doctores en política para que nos ilustre un poco de cómo ve el evento electoral del día martes que se viene encima con la elección de los Estados Unidos. Y aunque muchas de los medios y de las encuestas y los encuestólogos piratas dicen que es una carrera de un empate nominal, la percepción de la calle dice otra cosa y algunas encuestas serias o de acuerdo a cómo analices los resultados de las encuestas, puedes darte cuenta de otras cosas que no nos dicen. Y para eso tengo al profesor Carrasquero. Muy buenos días y le escucho, profesor. Ocho, muy agradecido por tu generosa presentación, te lo agradezco mucho, sobre todo viniendo de ti, que eres una persona muy culta y muy preparada. Fíjate, ahí tú estás diciendo algo que es bien importante, son las cosas que hay detrás de las encuestas y que no se dicen. He estado revisando esta misma mañana una encuesta que se puede buscar en la página de Atlas Intel. Es una encuestadora muy reconocida a nivel mundial y que ha tenido muy buen desempeño aquí en los Estados Unidos. Y hay una variable que yo le he mencionado a varios amigos y que han tratado de soslayar, y es la evaluación del gobierno de Biden, y de evaluación del gobierno de Biden, que es el gobierno de Biden-Harris, es bastante negativa. Hay estados donde la diferencia entre bueno y malo es de 30 puntos, con mucha gente refugiada en esta categoría de regular. Entonces, hay ahí una especie de sentimiento. Hay otras preguntas que si el país va por un buen o mal camino. La mayoría de la gente, el 62%, dice que el país va en mal camino. Y esto, para quienes estudiamos opinión pública, son bombillitos que se nos van prendiendo de la voluntad de cambio, de que la gente quiere una dirección distinta, de que la gente quiere un gobierno distinto, y eso yo creo que hay que tenerlo en mente en este momento. Ahí encontramos entonces que esta encuesta que te acabo de referir, Atlas Intel Group, la pueden buscar en su página web para descargarla. Tiene dos encuestas, una encuesta a nivel nacional que en este momento no resulta de mucha utilidad, básicamente porque sigue mostrando ahí un head to head, como lo llaman aquí, un cabeza a cabeza. Y bueno, uno lo que ve es un cabeza a cabeza casi across the board, ¿no? Pero cuando uno va a la otra encuesta que ellos ponen ahí, que es la de los swing state, entonces te encuentras un panorama bastante distinto, que, para resumirlo en líneas generales, parece estar favoreciendo a Donald Trump sobre Kamala Harris, inclusive en estados que uno pensaría que Kamala tiene una buena ventaja, como es, por ejemplo, Michigan o Wisconsin. Hay que recordar, si no estoy equivocado, que el candidato a vicepresidente por los demócratas es el gobernador de Wisconsin. No, de Minnesota. De Minnesota, perdón, de Minnesota. Pero en todo caso, Wisconsin, que no está por ahí muy lejos, está mostrando ahí una cierta simpatía con los republicanos, y en estos swing states no se está notando como se notaba en otros estados, esta diferencia gigantesca entre latinos y republicanos. De hecho, los latinos están cabeza a cabeza ahí en su decisión entre Trump y Harris en Arizona,
Eso, por supuesto, beneficia a Donald Trump, donde en ese grupo étnico está normalmente en desventaja. Y ahí vamos revisando entonces estado por estado, y estado por estado lo que estamos encontrando es que Arizona está con Trump, que Georgia está con Trump, que en Michigan está ahí bastante cerrado y con una pequeña diferencia hacia Trump. Y entonces lo que hemos hecho es que para tratar de ver, de conciliar esas diferencias, vemos qué grupo está más movilizado para ir tratando de compensar el asunto. Al final, en mi propio ejercicio, yo sigo viendo a Donald Trump con más votos electorales que Kamala Harris. Por supuesto, tendremos que esperar el martes en la noche, pero como tú dices, hay algo que es bien importante, que es la gente que no quiere decir por quién va a votar, y esos algunos experimentos han venido demostrando que esos que se reservan decir por quiénes van a votar tienden más a votar por Trump que por Kamala Harris. Tal De vez, todas maneras, de todas maneras, tenemos un martes muy interesante, ¿no? Un martes que va a ser eléctrico, desde la mañana hasta tarde en la noche, cuando empiecen a cerrar los estados de la costa oeste. Como tú sabes, tenemos aquí 4 horas de diferencia, y eso hace que los resultados los empecemos a tener por ahí a partir de las 10 de la noche, lo cual no quiere decir que no se empiecen a colar resultados antes a través de las redes sociales. tal vez hay una cosa que es importante colocar en la argumentación, y es que la campaña de esta señora, el único argumento de campaña donde le ganan al catire es en el aborto. Para todo lo Claro. demás, porque inclusive en el aborto el señor Trump tiene una posición decente, digna y justa, pero lo que prevalece en el aborto es la posición estridente de estos comunistas. Pero más allá de eso, no hay un argumento de campaña donde esta señora pueda rebatirle al señor Trump. En la economía no tiene vida. Y sobre todo que en varias encuestas y varios programas que he visto, el primer argumento de campaña es la economía, pero el segundo argumento de campaña es la libertad de expresión, la capacidad de expresarse, la censura. Y en términos de censura, quien ha atacado para plantear censura ha sido esta señora y todos los líderes demócratas, e inclusive los artistas que tanto aspiran por la libertad de expresión, y lo mismo que están pidiendo censura son los artistas. Imbéciles como J. Lo, bolsas como Eminem, idiotas como Bruce Springsteen, que eran unos tótem de la cultura, de la expresión, de la anarquía, de plantear una cosa distinta, y estos son los primeros bolsas que plantean la censura. El tercer argumento de campaña es la frontera abierta y la inmigración ilegal. Y estamos hablando que en estos tres primeros temas la señora no está cerca de tener una posición alineada con el deseo de la mayoría. Y por eso es que en lo único que la tipa va descosiendo la liga es en el aborto. Pero también hay otros argumentos que es, por ejemplo, que uno de los bastiones de los demócratas históricamente era el voto de los negros. Pero resulta que los negros varones están 7-3 con el señor Trump. Y eso no significa que las negras estén a favor de la tipa, pero vamos a decir que tienen una mejor posición. Pero es que el electorado negro, que siempre les ha votado, en más del 70% de los demócratas, que le estén dando ese palazo, pero no es solo que le están dando el palazo en términos del apoyo en las encuestas, es que están votando los negros. Pero también el otro segmento de la población que les está rechazando es el voto hispano. ¿Por qué? Porque una cosa son los hispanos ilegales que reciben colilla y que reciben misiones. Y en vez de ser la misión Rivas, es la misión Washington, y en vez de ser la misión Negro Primero, es la misión Martin Luther King, pero es el mismo casé balurdo socialista venezolano, y la gente no se está comiendo ese sapo. Y lo último era que usted decía,
cuando usted hace la encuesta a nivel nacional se ve parejo, claro que se ve parejo, pero cuando tú tienes en California que hay más de 5 millones de electores ilegales que están votando, pues eso voltea el fiel de la balanza, pero cuando usted se va estado por estado, condado por condado, entonces usted se da cuenta que salvo, no sé, 15 ciudades con electorados enormes, el grueso de la geografía de los Estados Unidos está votando por el cambio, como lo dice usted. Y sobre eso quería que nos ilustrara un poco más el voto segmentado de los grupos etarios, porque no es un tema de ser xenófobo o ser racista, pero lamentablemente aquí la gente se alinea por el color del cuero. Le copio, profesor. No, bueno, la raza es evidentemente una variable importante. En los Estados Unidos hay que decir que ya la primera minoría son los hispanos, blancos hispanos, black, como lo dicen aquí, African Americans, y después los asiáticos, ¿no? Teniendo en cuenta que los asiáticos es un sector muy variopinto que va desde los pakistaníes pasando por la India, llegando hasta la China, Japón, es extremadamente, ¿cómo se llama? Una cuestión que no clasifica bien a ese sector de la población, porque evidentemente la gente de la India y la gente de China son muy diferentes, ¿no? Sí, los 1.400 millones de indios son una cosa y 1.400 y pico millones de chinos es otra cosa y 200 millones de pakistaníes es otra cosa y los vietnamitas son otra y los indonesios son otro, aunque aquí estén todos metidos en el mismo saco. Exactamente. Entonces eso nos permite apreciar muy bien lo que está pasando. Si hay una movilización interesante de los hispanos a votar en estas elecciones, mi predicción es que vamos a pasar el 70% de electores este año, lo cual evidentemente es una buena noticia para la democracia norteamericana que estaba en un slump, pues estaba con una participación muy por debajo del 70%, lo cual tampoco es muy saludable para, para una república de este tamaño y con una cantidad de personas que viven aquí. En todo caso, estábamos hablando de la cuestión racial y después entramos en otras variables y la variable etaria. De alguna forma ahí hay una división y en muchos estados a partir de 30 años en adelante la gente se estaba mostrando un poco más republicana que demócrata. Los jóvenes, como tú sabes, entre 18 y 29 años tienden todavía a tener estas ideas progresistas en la mente y eso le está dando ahí una ventaja a los demócratas en muchos estados. Entonces, evidentemente, la diferencia es que tú votas más mientras más viejo eres. La gente joven tiende a no participar mucho. Fue algo bueno que pasó en el año 2020, fue que los jóvenes participaron bastante. Se espera que este año también participen bastante, pero esos niveles de participación van a estar por debajo de los niveles de participación de los otros grupos etarios. Las mujeres, como tú sabes, siempre no, pero tiende ahí a haber una mayoría que favorece a los demócratas, sobre todo entre las mujeres blancas y negras, y entre las mujeres blancas, las que tienen un cierto grado de educación alto. Entonces, bueno, ahí vas viendo cómo tú vas desmenuzando el asunto y vas encontrando cuáles son los distintos bastiones. Pero uno muy importante, tú lo señalaste antes, y es en cómo cuando uno ve a nivel de lo que nosotros llamaríamos municipios, condados, distritos electorales, uno se encuentra, por ejemplo, que California tiene bastante color rojo, rosado, con muchos sitios que tienden a tener una participación más republicana que demócrata. De cualquier forma, eso no va a cambiar el resultado porque ciudades grandes como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, todas esas ciudades grandes tienden a votar por los demócratas y hay mucha más población. Y hay que recordarle a quienes nos estamos viendo que nuevamente aquí funcionamos por un colegio electoral. Hay 50 elecciones que se realizan el día 5 de noviembre
Por cierto, también porque he visto mucha confusión en el asunto, los puertorriqueños votan solamente si están registrados para votar en uno de los estados donde se vota. En Puerto Rico no se vota. No se vota por el presidente. Entonces, si un puertorriqueño está residenciado en Pensilvania, bueno, él vota como votante de Pensilvania. Y si está registrado en Florida, él vota como votante de Florida. Pero siendo ciudadanos norteamericanos, la isla de Puerto Rico no tiene un voto en el colegio electoral. Entonces, esto lo digo porque, bueno, por aquel acto totalmente condenable de este señor llamando basura, que después generó en otros, en un basurero y cosas de ese por el estilo. Esas cosas al final no tienen el impacto que la gente quiere ver que tenga en función de favorecer a un candidato o a otro. Porque algo que tampoco se ha dicho, Gocho, y creo que es bien importante, es que la gente no tiene tanto interés en política o tanto interés en las elecciones como uno cree. De ahí que tú veas que el nivel de participación es relativamente bajo cuando lo comparas con otros países desarrollados como Gran Bretaña o Alemania, donde los niveles de participación son mucho más altos. Aquí los niveles de participación son relativamente altos hacia abajo, pero también hay un interés en política que no es tan alto. La gente al final pareciera votar más por cuánto me está rindiendo el billete de $100 cuando voy al supermercado. Y en eso el gobierno de Joe Biden está aplazado a pesar de todos los esfuerzos que hayan hecho por controlar la inflación. La gente sigue resintiendo la pérdida del poder adquisitivo, que como tú sabes no es compensado aquí por aumentos salariales decretados de Miraflores ni nada por el estilo, sino que la gente tiene que fajarse más a conseguir más plata para completar el mercado. Hay otra cosa que también es interesante observar, y es que en las campañas presidenciales o en toda campaña en general, el que está en el gobierno trata de defender su gestión y qué puede mejorar. Y el que viene nuevo trata de ofrecer algo para el futuro. La diferencia con Trump es que el tipo tiene una gestión que mostrar, aunque se está reeligiendo 4 años después, pero también lo pertinente es que el tipo no está viviendo de ver el retroceso y decir, yo hice esto, hice esto, hice esto y vamos a mejorar. No, el tipo tiene una agenda económica clara que la planteó hace 2 días donde dice, llegando al día 1, nos encargaremos de desregular el Estado para que al sacar toda esa burocracia del camino, buscar cómo se abaraten los fletes y abaratar el costo de la comida para que eso tenga un impacto inmediato en el bolsillo de cada quien. Es más, nuestra oferta política dice que si desregulamos como tenemos previsto, cada hogar va a tener un ahorro de más de $7,200 al final del año y eso es plata en la chácara, mi amigo. Entonces eso es ver por el parabrisas y no ver el retrovisor. Mientras que esta bruja dice, no, Bidenomics es una maravilla. Y la gente dice, pero ¿cómo que va a ser una maravilla este gobierno que tú presides, que tú eres parte del gobierno, cuando los huevos pasaron de 1,90 a 5,60? ¿Cómo es eso de que tu economía es una maravilla cuando el salario pasó de unos $10 la hora y hoy en día un sueldazo es 14, pero con 14 nadie vive y por eso es que dicen, pero es que tenemos unos enormes cifras de empleo, sí, enormes cifras de empleo porque la misma persona está haciendo 2 y 3 trabajos, pero en realidad, o sea, la pelazón de bolas y la gente pelando es por botones. Entonces no es que haya más empleo, es que la misma gente cubriendo 2 y 3 plazas para poder pagar las cuentas. Y el otro argumento donde el señor Trump está viendo a futuro es que el tipo está diciendo claramente, nosotros el éxito de los Estados Unidos en los últimos 250 años es
buscar una aproximación a una oferta enorme de energía lo más barato posible, porque eso es lo que hace que haya un factor multiplicador en las inversiones y en la generación de empleo y en el abaratamiento de los insumos. Eso es una propuesta a futuro, eso no es estar viendo por el retrovisor. Y la última es que el hombre plantea que hay un factor nuevo en juego que no estaba en el año 2020, que además de la peste china, hay otro factor que es la censura que aplicaron los medios y las redes sociales luego de que el señor Cohetes comprara Twitter. Se acabó el carburo. Y además que el Catire se inventó su propia red que es Truth Social. Y entonces, es que me van a censurar en Twitter, no te preocupes, que aquí tengo Truth Social para cepillarte lo maldito. Entonces, esas dos razones, que es la economía y la censura, han sido atacados por parte de la campaña del señor Trump, que son los dos principales temas de campaña, y la última es que la entrada del señor Cohetes al juego, él mismo haciendo campaña, dando discurso y desnudando a los bandidos tramposos de Smartmatic, Dominion, Sequoia, es lo que hace que uno pueda tener una mejor esperanza en esta elección, toda vez que hace 4 años la trampa fue brutal, pero no había cómo probarla. Le copio, profesor. Bueno, sin mucho que agregar, ¿no? Pero quiero destacar la participación de Mr. Cohete, como le llamas tú, en esta campaña. El tipo parece haberlo apostado todo a Trump, y es básicamente porque él entiende que es con la desregularización que vamos a sacar el país adelante. Un país que se ha ido anquilosando en muchas regulaciones, en muchas reglamentaciones, que al final terminan reduciendo la libertad, y ese es otra variable que flota en el espacio, ¿no? Cómo la gente siente que una regulación más, otra regulación más, me va quitando espacio, me va quitando libertades. Es una discusión que hay en este momento en New Hampshire, por ejemplo, donde nadie discute que New Hampshire va a ser ganado por Kamala Harris, pero donde esa discusión está sobre el tapete. ¿Hasta cuándo el progresismo sigue limitando las capacidades de vida? ¿Por qué? Bueno, porque ellos persiguen la igualdad, y en esa persecución de la igualdad lo que hacen es de alguna forma ir limitando a quienes se salen de ciertos límites que ellos quieren establecer para traerlos a un redil donde el ser humano lo que va haciendo es perdiendo espacios de ejercicio de su libertad, que, como tú sabes, fue una de las variables que trajo a los primeros migrantes que llegaron a Estados Unidos allá en 1600 y pico, que es, bueno, queremos ser libres, libertad de religión, libertad económica, libertad del ejercicio de mi capacidad de hablar, de mi capacidad de decir cosas, como estás diciendo tú. Todo eso está en este momento como en un 3 y 2 con lo que llaman progresismo, que yo siempre me ha parecido que es un nombre muy mal puesto, porque nada progresa reduciendo libertades. Si tú Progresismo es un mal adjetivo para reconocer que es un comunismo puro y duro. Entonces, claro, la palabra socialismo ya les queda pesada, porque eso es un bacalao enorme, y entonces ahora se inventaron el término progresista. Y hay que decirlo claramente, todo el que argumenta y dice que es progresista es un maldito comunista, como los malditos que nos destruyeron nuestro país. Eso que nos quede claro, porque hay gente que le gusta buscar adjetivos para hacerse los pingos y pasar agachados, pero esto es sincericidio. Aquí decimos la verdad, aunque pegue como un puño en la cara. dices, Otro tema que yo quería escuchar de usted y que terminar el comentario, pero para un nuevo argumento, es el tema de la migración ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos migrantes y uno entra dentro de ese saco. Y sobre todo que hay una gran cantidad de paisanos nuestros que se están portando mal, que lo están haciendo mal, pero ahí hay una oferta.
para la inmigración ilegal. El Catire dijo, todo inmigrante ilegal que mate a un ciudadano americano le voy a meter pena de muerte, más que chille. Todo inmigrante ilegal que me mate un policía, me mate un rescatista, me mate un bombero, me mate un soldado, pena de muerte. Y eso pone el juego divertido, sobre todo porque hay mucho sinvergüenza que habla de los derechos humanos, pero los derechos humanos del bandido, pero no hablan de los derechos humanos de las víctimas. Y cuando vemos lo que está pasando en Inglaterra, por ejemplo, que unos tipos violan a una muchacha y una señora por publicar la foto de los violadores le meten 10 años a ella y a los violadores 4 años. Les copio, profesor. Bueno, mira, tú acabas de tocar un punto muy importante, donde la gente tiende a creer que si un candidato se mete contra la migración, automáticamente tiene el rechazo de los migrantes, y eso no es así. Básicamente porque estudios muy viejos, estudios de Lipset, por ahí en los finales de los años 60 y principios de los años 70, indican que no hay nadie más dado a cuidar ese privilegio recién adquirido de la ciudadanía que un migrante. Y el migrante entonces se vuelve celoso de ese estatus. Se vuelve conservador. Claro, lo cuida bastante porque sabe la importancia que tiene una migración planificada, una migración donde el país diga, usted entra, usted no entra, y ese usted entra o no entra no va dado por una cuestión de si usted es pobre o rico, sino que está dado por lo que el país está requiriendo en un momento dado. Esto puede sonar muy feo, nadie puede esperar que un país abra sus fronteras a traer a todo el mundo. Eso lo hizo muy mal el gobierno de Biden. De hecho, el pico de migración ilegal nunca antes visto está durante el gobierno de Biden. Y lo que hay que tener en cuenta es que estamos utilizando el calificativo ilegal, porque esa ilegalidad impone una serie de riesgos sobre el país. Primero, tú no sabes quién es la persona, no le has verificado si tiene o no tiene antecedentes penales en su país de origen, no has verificado si esa persona puede tener enfermedades, todas esas cosas que se le controla a la gente que migra legalmente. Cuando se hacen los trámites de migración, te preguntan si tienes antecedentes penales, te preguntan si has tenido enfermedades, te hacen una serie de preguntas que le permiten al Estado receptor decir si a esta persona la queremos, a esta persona no la queremos. Y entonces pasamos de una cuestión ordenada, donde no era que estaba prohibida la migración, sino que simplemente la migración era planificada, a un Estado donde aquí entraba básicamente el que lograra pasar la frontera. Eso generó toda una economía gigantesca, brutal, alrededor de eso, donde se formaron ONGs y donde se formaron una cantidad de cosas que se lucraban, entre comillas, de este Se lucraban, no, se lucran. Hoy en día son inmensa la cantidad de gente que se está lucrando justamente de tramitar y de promover la migración ilegal desde todos los confines del planeta. Y eso es lo que es terrible. Bueno, entonces, lo que hay que entender es que y fíjate que eso inclusive obligó a la misma Kamala a moderar su discurso, empezar a decir que la migración tiene que ser una migración tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque al final ningún país sobre la faz de la tierra, por más rico que sea, puede asumir migraciones tan grandes, tan gigantes, sin que haya una planificación. ¿Por qué? Porque eso viene a afectar los servicios, porque eso viene a afectar la calidad de la educación, porque eso viene a afectar la demanda y oferta de vivienda. Eso afecta una cantidad de cosas. Y lamentablemente, en el caso de los Estados Unidos, a pesar de que haya gente que quiera decir que no, ha afectado la seguridad. Hemos visto cantidad de casos de personas donde migrantes han secuestrado, asesinado, han hecho
robos a tiendas, a joyerías y cosas de ese por el estilo. Eso ha pasado, eso no es un invento. Entonces, cuando tú vienes y tratas entonces ahora de llegar a un país a traer ese modo de conducta, bueno, evidentemente tú estás afectando la calidad de vida de las personas que ya viven ahí. Entonces, poner esta discusión en que es que no, Trump no quiere migrantes, no, Trump lo que ha dicho es que el que haya migrado ilegalmente y cometa un delito, entonces nosotros lo vamos a castigar. ¿Qué quieren ellos? Que le den una rosita. Por ahí aparecieron unos venezolanos que secuestraron a un policía. Tú sabes esa noticia, ¿no? Claro, y Este, le metieron pena de muerte para que sean serios. y finalmente, entonces el señor estaba llorando que él quería a su mamá y tal. Bueno, pero es que Ah, tú crees sí. que aquí te comportas como te comportabas por allá. Ese es el tipo de cosas a las que Trump dirige su esfuerzo. El asunto es que lo hace con quizás una grandilocuencia y una fortaleza que a mucha gente le mete miedo. Pero bueno, a uno le No, enseñaron que pero no sobre debe todo meterle. yo creo que el problema no es tanto como él lo argumente, porque cuando usted lo oye a él en inglés, el tipo dice la verdad, dice las cosas como son. Lo que pasa es que cuando lo traducen al español, como en español todo está filtrado por las ratas castristas cubanos, entonces tú ves que al tipo lo transforman de un tipo diciendo la verdad y lo transforman en algo así como Garra de Satán, que era el villano del Capitán Centella. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos nosotros al día de hoy. Pero lo otro que yo creo que es pertinente es recordarle a tanto paisano y otras latitudes y otras etnias y otras nacionalidades que ya hoy son ciudadanos y están registrados para votar, que tienen que ir a votar, porque el que no participe y permita que ganen los demócratas, que creen que los demócratas no van a resolver el problema en Venezuela, en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en España, nada que ver, porque hay que ver lo infame que ha sido este gobierno que les ha permitido a todos esos bandidos crecer, desde el gobierno del Pintado de Chicago hasta este. La otra también que hay que recordarle a tanto venezolano, cada vez que yo leo un titular donde dicen venezolanos con Harris, hay que decir es malditos chavistas con Harry, ojalá y se pudran todos. Y este es un comentario mío, este no es suyo, pero yo respondo por ese. Pero no es posible, chico, que hay más de 8 venezolanos en diáspora. Hay un montón de venezolanos que llegaron aquí a hacer su vida y que vayan a votar por los demócratas. ¡Qué cuerda de ratas! Y lo que merece que nos metan es en el séptico de un barco y los devuelvan para La Guaira, porque en avión sale muy caro y no se lo merecen. Le copio, profesor. Bueno, en este caso en particular, Concho, hay que decir que lamentablemente el gobierno de Biden no se ha portado a la altura con Venezuela. Esto lo digo yo muy responsablemente, ¿no? La liberación de los narcosobrinos, sí, que fue un intercambio con no sé quién, está bien. La liberación de Del nuevo ministro de Comercio. el nuevo ministro de Comercio, y así tú vas revisando cantidad de cosas que se han hecho en esta relación bilateral entre Venezuela y el gobierno de Biden. Parece que hay ahí una alineación que me imagino que es de carácter ideológico y que de alguna forma lo que ha hecho es, ¿no?, fortalecer a Maduro hacia adentro y hacia afuera, porque bueno, el resto de los países dicen, bueno, si Estados Unidos está tratando con Maduro, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y entonces ahí tenés a España comprándole petróleo a Maduro como nunca antes. Tenías a Delcy visitando Madrid por la puerta de atrás y llevándose sus lingotes de oro. Tienes una situación que ha sido de permisividad hacia un gobierno que no podemos describir de otra cosa, un régimen criminal. Entonces, yo
particularmente yo, José Vicente Carrasquero, no me siento muy feliz con la forma como el Bidenato ha manejado las relaciones con Venezuela. Este, por lo menos ya se le ha quitado la manía últimamente de estar pidiendo las actas, pero seguimos en una situación de limbo ahí, donde el líder del mundo en la defensa de la democracia no ha dicho mayor cosa con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Y cuando Claro, yo digo, y hay otra cosa sumándole a lo que usted dice, no solo le perdonaron los sobrinos, la lista of fact, las negociaciones con Chevron y las demás petroleras, sino permitir a los banqueros comunistas venezolanos como Escotet y como el señor Nogueroles y como los bandidos de Fedecámara y como los bandidos de la Bolsa de Valores de Caracas andar paseando por el mundo entero y diciendo que lo que hay que hacer es levantar las sanciones a Venezuela y que a esas ratas les permitan actuar, que la rata de Escotet presente unas utilidades del banco a banca de los reales que se robó de Venezuela ese bandido y que el Departamento del Tesoro no le haya hecho nada a esa rata, ahí es donde usted se da cuenta que están jugando en contra de los intereses de nosotros y pues lo único que queda es insistir. El martes no se soluciona el problema del planeta, pero para los venezolanos, si gana el señor Trump, se abren mejores posibilidades para nosotros en el futuro. Le copio, profesor. bueno, en eso tiendo a estar de acuerdo contigo, Ocho. Yo no veo que el Bidenato, Bidenato, es decir, no, tenga una solución para Venezuela. Básicamente porque, bueno, ellos piensan que todo se resuelve por la vía de las buenas, pero es que no estamos tratando con buenos, no estamos tratando con personas que consistentemente los han venido engañando durante los últimos 4 años. Durante cada año tú te vas a encontrar un momento en que el régimen venezolano engañó a la gente de Biden descaradamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la expectativa real tuya? ¿Dónde quedó el acuerdo de Barbados? ¿Por qué el acuerdo de Barbados no se saca a relucir con la persecución que hay contra María Corina Machado? ¿Por qué el acuerdo de Barbados no se saca a relucir con el hecho de que Edmundo González Chirino haya tenido que salir del país Urrutia. teniendo por Urrutia, por el amor de Dios, González Urrutia haya tenido que salir del país temiendo por su seguridad? Eso es lo que nosotros tenemos que destacar. De Maduro, de quien no se puede esperar otra cosa, y Cabello se ufanan se fue y María Corina está escondida, pero es que se fue, está escondida porque ustedes son unos delincuentes, porque ustedes son unos malandros. Profesor, Entonces, tenemos que despedir. Disculpe que el tiempo del Zoom se nos acaba. Muchísimas gracias por su tiempo con y mucho, quedamos pendientes para un nuevo programa. con mucho gusto, Ocho. Recibe un abrazo. Hasta luego. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.